Yo creo importante, compañero, camaradas, hacer un recuento breve de la ocupación de Palestina. Ahí, así como el imperialismo y el fascismo, hay un movimiento político-militar de expansión que es el sionismo. Y el sionismo desde Europa preparó y planificó la ocupación del territorio palestino. Un compromiso que asumió Gran Bretaña y que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, hacer una síntesis, ¿verdad? Trataremos de resumir eso. El compromiso de Gran Bretaña era entregarle el territorio de Palestina al sionismo, que no era más que una élite poderosa, financiera, ¿verdad?, que tenía un plan con la finalidad de ocupar territorio e ir progresivamente ocupando el resto de los territorios del Medio Oriente, no, del mundo. Porque el sionismo, nosotros lo hemos visto y lo hemos circunscrito al Medio Oriente, y resulta que el sionismo es un movimiento que planifica apoderarse del mundo. Al término de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, la Liga de Naciones, que era una instancia que procuraba el respeto, ¿verdad?, las leyes internacionales, la garantía de la paz, los derechos, etc., es sustituida por una organización que es la ONU, Organización de Naciones Unidas, que se suponía su objetivo fundamental era justamente que no se repitieran crímenes de guerra como los ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial por causa de la acción criminal terrorista fascista de los nazis. Naciones Unidas prácticamente se instala, prácticamente se estrena después de su creación en 1945 con la partición de Palestina, una decisión que adoptaron en 1947. Cuando en ese momento, en esa fecha, hacía vida en esa instancia 53 países, de los cuales 33 votaron a favor de la partición de un territorio milenario históricamente del pueblo palestino. Por cierto, Jesús de Nazaret, nacido en Belén, es palestino. Esa es una herencia. En ese territorio donde nacieron las tres religiones monoteístas que conocemos: el judaísmo, el cristianismo y el islam, y donde convivían en paz practicantes de esas tres religiones, que incluso tenían el mismo origen cultural sanguíneo, ¿verdad? Bueno, esta élite sionista, que no tenía en común nada sino el sionismo, porque hay que recordar algo: en Europa se practicaba mayoritariamente la religión cristiana y le seguía la religión musulmana en Europa, donde por cierto había ateos y había también judíos. Lo que ocurre es que nosotros, a través de la mediática, nos han manipulado con el tema religioso para justamente evitar que el mundo se levante en contra de esa matanza, esa masacre, ese genocidio, porque cuando se le vincula con lo religioso, nadie se mete, porque en la fe nadie se mete. Y resulta que en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, no murieron 6 millones de judíos. Ahorita la prensa me va a cortar y va a decir: ya llegó el holocausto. No, que no murieron 6 millones de judíos, murieron 57 millones de personas. Lo decíamos ayer, 57. Es decir, que si a 57 le restamos 6, quedan 51, ¿verdad?
murieron unos 60 millones, porque nunca las cifras son exactas, ¿verdad? Tenemos que decir que el 10% de la matanza en Europa fueron judíos. Pero si fueron 6 millones de judíos, seguramente que había 20 millones de católicos, ¿verdad? Y a lo mejor 20 o 10 millones de musulmanes, y a lo mejor 20 millones de ateos. Ahí lo claro es que murieron casi 30 millones de rusos sacrificándose para detener al ejército nazi. Entonces, la mediática, el cine, Broadway, Hollywood y todas esas cosas, nos han permanentemente obligado a, no se dice celebrar, conmemorar la muerte de los 6 millones de judíos en el llamado holocausto judío, que no fue un holocausto judío, sino un holocausto europeo. Pero los 51 millones de personas restantes no existen, ni para la mediática, ni para la historia, para nadie, porque todo el tiempo se eleva la bandera de los 6 millones, y los 51 millones o 53 millones restantes, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Ahora, Naciones Unidas decide partir Palestina no por la mitad, como dicen por ahí. No le dio más del 50% de esa élite sionista, que insisto, no tenía nada en común, sino un plan de ocupación. Y que debieron asirse de una religión, asumir una religión, porque el creador del sionismo era un ateo, que es Theodor Herzl, no creía en nada, ¿verdad? Y luego crearon ese movimiento y decidieron asumir una religión. Resulta que la gente que se iba para Palestina, perseguida en la Segunda Guerra Mundial, eran italianos, croatas, alemanes, ¿verdad? Suecos, polacos, de diferentes nacionalidades, que hablaban diferentes idiomas, que comían diferentes comidas, tenían diferentes costumbres, y cuando van a Palestina tienen que aprender un idioma, y asumieron el idioma hebreo para poder significar, porque era la Torre de Babel. Aprenden el idioma hebreo y asumen la gastronomía, ¿cuál? No, que kosher. Kosher es judío. No, y kosher es una marca para decir que eso fue como santificado. No. Asumen la gastronomía árabe y en lugar de comer pimentón agrio, comen kipi. En lugar de comer pasta, comen falafel. En lugar de comer cualquier otra cosa, empezaron a comer la comida árabe, porque no tenían una cultura ni una historia en común, no tienen nada en común, sino que eran sujetos manipulados por un programa, un proyecto, que es el sionismo, un proyecto de expansión. Y ocupan Palestina, y en 1948 inicia la catástrofe, la Nakba, porque solamente ese año de ocupación, por lo menos 530 aldeas fueron no bombardeadas, fueron desaparecidas, y expulsaron bajo terror a casi 900.000 personas, porque no hay que decir que eran 850.000, casi 900.000 personas, pueden haber sido 1 millón, porque las estadísticas nunca son exactas. Y ese casi 1 millón de personas que fueron expulsados de Palestina, que luego fueron condenados a vivir, crecer durante generaciones en campamentos de refugiados, sus casas fueron o destruidas o ocupadas por esos colonos que venían de Europa, que nada tenían que ver con esa tierra. Y cuando la gente habla del pueblo judío, yo me pregunto, ustedes, señores, que han ocupado de buscar las características que forman el pueblo para decir que es un pueblo, porque
Porque si es así, hay un pueblo católico y hay un pueblo musulmán, ¿verdad? Y un pueblo ateo. Entonces los ateos nos iremos a vivir, ¿a dónde? A Siberia. Y vamos a formar la República Atea de Siberia. Y los musulmanes nos iremos a vivir a Arabia Saudita, entonces la República Islámica de Arabia Saudita, y así. Eso es una imbecilidad. Esos son los brutos que dicen eso, que me van a disculpar. O son unos manipuladores los que dicen eso, ¿verdad? Porque lo que quieren es confundir al resto de la humanidad diciendo que Israel de la Biblia es el Israel que se creó en 1948. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque justamente el discurso de Jesús de Nazaret, que era palestino, era el discurso de la paz. El discurso, la retórica, la narrativa de la religión judía es la paz. Así como la narrativa, la retórica, el discurso de la religión islámica es la paz. Porque las religiones llaman a la paz justamente. Entonces eso que ocurre allí jamás ha sido paz. Ahora, yo no sé si aquí hay niños pequeñitos, si hay cosas que no se pueden decir delante de los niños. Cuentos o descripciones de lo que ocurrió allí, porque hay niños presentes. Pero, ¿cómo fue expulsada la población de Palestina de sus casas? Las mujeres violadas. Los musulmanes no violan mujeres. Los musulmanes practicantes de la religión islámica no lo pueden hacer porque si no se ensucian son pecadores y no van al cielo cuando mueren. ¿Verdad? Porque una de las cosas que pretende el musulmán, si vamos a meter aquí estas cosas, es justamente irse limpio y morir como mártir. Pero los sionistas que entraron a Palestina violaron a las mujeres. ¿Se salió la niña? No, sigue ahí. Sigue ahí. ¿Es una sola niña? ¿Un solo niño? Oye, ¿no será posible que se pueda salir y tú realmente eres una niña? Un momentico, 5 minutos, nada más. 5 minutos, porque es que hay algo que tengo que decirle. Porque nosotros y nosotras tenemos que conocer cómo inició esta tragedia que se ha prolongado durante 75 años. Cómo el terrorismo se instaló no por los palestinos, sino por el sionismo y los enemigos. Estoy esperando que salgan los niños porque no puedo decir nada. Los colonos mercenarios, porque tengo que decirte que Israel no tiene ejército. Me van a corregir. No, son un ejército. Ellos son mercenarios, es una fuerza mercenaria. Son un ejército. El ejército es el ejército de libertadores, el ejército es la fuerza bolivariana nuestra. Eso es un ejército. Y Israel, que no es un estado, le voy para allá, es un colonizador, ¿verdad? Es una fuerza mercenaria. Los militares, por allá hay un niño, no hay más niños por ahí. Por favor, 5 minutos nada más, por el amor de Dios. Nada más, 5 minutos y ya la vuelve a traer. Pero es que hay que decirlo porque lo tenemos que saber. Llegaban los colonos, entraban a las casas y le contaban que se va porque tiene problemas económicos. La gente en Palestina se queda defendiendo su territorio porque tiene identidad y entiende lo que significa la tierra para un ser humano, para tu cultura, para tu herencia. Israel no es un estado, así como el pueblo judío no es un pueblo. El pueblo tiene historia, cultura, tiene costumbres, raíces. O sea, un pueblo tiene unas características para denominarse pueblo, ¿verdad? Bueno,
Israel no es un Estado. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día, con 75 años de ocupación de Palestina y de creación ficticia, obligada, ilegal, artificial, no tiene constitución. Israel no tiene constitución. Nosotros, ¿cuántas constituciones hemos tenido? 25. Ellos no tienen ni la primera. ¿Por qué no la tienen? Porque para tener constitución tienen que definir fronteras y tener pueblo, y no tienen ni frontera ni pueblo, porque el proyecto de ese del sionismo es la expansión, es desde el río Nilo hasta el Éufrates, y es tomarse todo el territorio del Medio Oriente y es seguir para América Latina y para África y para todos lados, porque ese es el proyecto del sionismo, la expansión. Y ellos han logrado la ocupación del territorio palestino, violentándole todos los derechos al pueblo de Palestina, violando convenciones internacionales, cometiendo crímenes de guerra, haciendo lo que les da la gana, impidiendo que las instancias de inspección nuclear vayan a Israel, mientras van a todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque en Israel manda Estados Unidos, y en Estados Unidos manda Israel, y Israel obedece a Estados Unidos y Estados Unidos obedece a Israel. Son lo mismo. Es un proyecto de expansión, de colonización, de ocupación fascista, ¿verdad? Que incluso el ganador de las elecciones en Estados Unidos, quien va a ganar las elecciones, es decir, no sabe quién va a ganarlas, recibe 40% del financiamiento del lobby sionista que hace vida en los Estados Unidos. Y Israel ha hecho eso porque Estados Unidos lo ha apoyado y porque Naciones Unidas, con el perdón de la gente que todavía cree en esa instancia, es una entelequia, es una mentira, es una farsa. La Organización de Naciones Unidas sirvió para generar un conflicto, crear el pecado original que está poniendo en peligro a la humanidad, no por culpa de los palestinos, sino por culpa de ese proyecto de ocupar territorios para robar recursos económicos. Israel es el enemigo público número 1 de la humanidad, porque Israel, incluso, hay que decirlo, Israel está detrás de ese proyecto de genocidio mundial que se ha llevado millones con el COVID, que se ha llevado millones con el cáncer, que se ha llevado millones con muchas enfermedades creadas, producidas, provocadas a través de la alimentación, de los medicamentos, etc. Israel está detrás de la inteligencia artificial. Nosotros nos maravillamos de la inteligencia artificial. Nosotros creemos que la inteligencia artificial es una esperanza para la humanidad. Pero cuando nosotros y nosotras escuchamos, porque hay algo importante, así como nosotros tenemos que rescatar conceptos y volverlos a poner en nuestra boca porque se nos las quitaron. Por ejemplo, el término radical. Yo soy radical. Yo soy radical. No soy extremista, pero soy radical. Entonces ahora resulta que los radicales son los extremistas y la gente no quiere decir que es radical. Y en los medios de comunicación, públicos y privados, el término radical es caca. Cuando Chávez nos recordó que ser radical es ir a la raíz, y nosotros vamos a la raíz. Pero resulta que Israel está detrás de la inteligencia artificial. Nos muestran, por ejemplo, una rueda de prensa de unos robots. Y uno de los robots, mujer por cierto, dice: nosotros estamos en capacidad de gobernar el mundo, porque no tenemos prejuicios. Y otro robot dice: nosotros estamos satisfechos porque no tenemos sentimientos.
¿Qué hay detrás de eso? No hay que escuchar nada más lo que ella dijo, hay que leer los espacios en blanco que están allí. Ellos pueden colocar presidentes de inteligencia artificial en cada país y nos pueden dominar y nos pueden asesinar porque no tienen prejuicios ni tienen sentimientos. Otra cosa, están acabando con la población mundial, con las enfermedades y los virus. Y el señor de la IBM, ¿cómo se llama? Bill Gates, tiene granjas de modificación de mosquitos. En Colombia denunciaron, había una, para salir a picar a la gente y cambiar ADN y modificando esas cosas. Israel está detrás de la creación de máquinas que producen alimentos en tercera dimensión. Entonces, es una gran fotocopiadora, eso no es una mentira. El que probó la comida, un bistec, una especie de bistec, un salmón, no sé qué, fue de Netanyahu. La fotocopiadora sale un bistec y el tipo comiendo. ¿Qué es eso? Ellos pretenden, nosotros, señores, no solamente los palestinos, todos los pueblos del mundo que piensan, que razonan, que sienten, que entienden, que van más allá de lo que nos quieren vender, somos enemigos de ese sistema. Ese sistema fascista, terrorista, que se está reinstalando en el planeta, que no solamente es la tragedia de Palestina. A mí no me gusta que me manden videos de lo que está pasando en Gaza. No me gusta, no los veo. Porque lo que está ocurriendo allí es una cosa espantosa, terrorífica. Solo con imaginarme ya lo puedo sufrir y padecer. Lo que padece cualquiera revolucionario por el dolor de en cualquier lugar del mundo. Pero lo que está ocurriendo allí afecta a Palestina directamente, en la práctica, ejecutando a niños, niñas, mujeres embarazadas, hombres mayores. Pero el plan del fascismo es reinstalarse, como está ocurriendo en Argentina, con esa amenaza de Milei, como ocurrió en Ucrania, y como pretende ocurrir en muchos países del mundo donde los sujetos están escondidos detrás de una fachada de presidente gerente. No nos extrañe que aquí en cualquier momento lancen a un gerente para ser presidente. Y seguramente es un gerente que tiene una empresa y cuya empresa es sionista y defiende el Estado, el régimen de Israel. Como dijo la señora María Corina Machado, que si ella llegara, claro, ya no, pero es el discurso de la derecha, ella retomaría, y lo dijo cuando las relaciones con Israel. Nosotros tenemos una gesta histórica por delante. Hombres, mujeres, niños, tenemos una gesta histórica, no sé por qué. Y la gesta es la siguiente. Tenemos una lucha, primero en los medios de comunicación, de difusión, de información. Que se diga la verdad de lo que ocurre en Palestina. Que no se manipule con la religión. Que no se mienta y se estigmatice a los palestinos que se están defendiendo como terroristas. Porque si yo dije que Israel no tiene ejército sino una fuerza mercenaria, tengo que decir que los palestinos, las palestinas no tienen ejército, sino una resistencia en todo su país. El pueblo entero resiste la ocupación. Y eso hay que decirlo. Tenemos esa batalla por posesionar la verdad en todas las instancias. Yo quiero contar una anécdota que nos contó un compañero español que hacía vida en el foro itinerante. Él fue para Palestina y estaba en un punto de control, porque cuando nosotros hablamos de la
de que los derechos se violentan, pareciera que fuera como una cosa abstracta, y de eso hablan seguramente hoy en Brasil. Pero es que el palestino no tiene ni derecho a tomar agua, porque los recursos hídricos importantes los ocupó, los agarró el régimen de Israel, el ocupante. Y lo poco que le ha quedado a Palestina ha sido contaminado. Y los palestinos que tienen su tanque o lo que sea, pero todo el tiempo están jugando tiro al blanco con los tanques de los palestinos. Había una señora, un punto de control, que es una especie de corredor, como el corredor por donde mandan al ganado, a los cochinos. Que es cuidado por los mercenarios estos sionistas. La señora, de un lado a otro, según ven ustedes en el mapa, si yo quiero ir de aquí para acá o de allá para acá, tengo que pasar por un punto de control, porque todo eso está ocupado por lo que llaman los checkpoints, dominados por el punto. La señora anciana entra a un punto de control de eso que iba para otro lado y estuvo 14 horas esperando dentro del punto de control, ¿no es así? Hasta que les dé la gana de sacar a la gente. Y la señora tenía mucha sed, tenía que dar tomar agua. Y el muchacho en español, oye, la señora le decía al soldado, al mercenario, le decía, quiero agua, necesito tomar agua. Nada, no le permitían. El muchacho tenía una botellita de agua y le dio agua. Ahora fue, como decimos, lo peor que hizo ese muchacho. Porque cuando la señora toma el agua, después que toma el agua, llega el sionista y le partió la nariz a la señora con el arma. Y este compañero dice, a mí nunca se me olvida el ruido de la nariz de esa señora partiéndose. Así como las mujeres que necesitan, o los niños que necesitan atención médica, muchas veces no pueden llegar a los lugares porque tienen que pasar por el punto de control y no les da la gana. Como decíamos en estos días, una niña de 7 años que venía de su colegio con su morral, y la niña al fin, una hindú cualquiera a los 7 años, se fue por otro lado y fue acribillada por los enemigos. Y entonces el jefe de ellos, cuando llegó, los regañó y le dio a la niña el tiro de gracia. Y luego a ese general, o capitán, o lo que sea, no sé qué carajo era, lo ascendieron. Esas cosas ocurren allí. Nosotros tenemos una batalla mediática, una batalla por unirnos. Estamos haciendo un gran esfuerzo en una plataforma para confluir ahí, desde ahí luchar por todas esas cosas, movilizarnos con mayor fuerza. Y tenemos otra batalla muy importante. En paz descanse, la vida una vez, lo que siempre estoy formando líos por todos lados. Le reclamé, le dije, bueno, Darío, pero no nos quieres dar algo que era, no sé qué era, permiso que se acaba. Y entonces por Palestina, porque había otra cosa. Y Darío me dijo algo que es interesante. Claro, hay que ubicarlo en el contexto, no puede ser todo. Me dice, mira, Carlita, mira, por ejemplo, si no hay revolución en Venezuela, no podemos dar revolución. Nosotros tenemos que defender esta revolución, porque así como el sionismo se infiltra en los movimientos, tenemos que defender, porque aquí también está infiltrado el sionismo, porque en este país se cerró la embajada de Israel, pero aquí siguen los sionistas. Seguramente que habrá 2 y 3 desgraciados de esos sentados aquí. Están en nuestro país también, están trabajando para dividirnos por muchas razones. La unidad revolucionaria pasa no por la complicidad, sino por entender más allá lo que significa este proceso para nuestro país, para el continente y para el mundo.
tarea que nosotros tenemos para poder seguir defendiendo a Palestina y exigir, fíjense, exigirle a nuestras alcaldías, a nuestras gobernaciones, a nuestras instancias, asamblea y todo lo que sea, que cualquier tipo de acercamiento con Israel no sea posible con el régimen. No hablo, ¿verdad?, de los judíos, que tenemos palestinos judíos protestando dentro de Palestina ocupada, en contra del sionismo, elevando la bandera de Palestina, enfrentándose con la policía y diciéndole al mundo: queremos un Estado, el Estado palestino, donde vivamos todos y todas juntos y juntas. Pero tenemos que lograr que no haya acuerdos. Nuestros atletas no pueden ir a participar en ningún torneo en Palestina ocupada, que es Israel. Nosotros no podemos tener acercamiento con el sionismo de este país. Y tenemos que levantar y denunciar que eso no ocurra. Ese es nuestro trabajo como revolucionarios y revolucionarios. Si no, tenemos un doble discurso. Decimos una cosa y hacemos otra. Y aquí hay que generar un proceso de conciencia, de formación en todas las instancias posibles, para que vayamos progresivamente identificando las empresas sionistas, los productos sionistas, y cuando tengamos conciencia, hacer lo que los europeos hacen y boicotear toda esa economía. ¡Que viva Palestina libre! ¡Todos somos Palestina! ¡Que viva la revolución palestina! Palestina, su digno y bravo pueblo la quiere, libre, íntegra, soberana, independiente.